Hola a todos, tengan ustedes muy buenas tardes. En principio quiero agradecer la excepción de tiempo que me han dado. Tuve en realidad un inconveniente de salud, así que si de repente en algún momento les pido un break, les voy a pedir que me entiendan. De verdad que almorcé muy rico hoy, pero creo que hubo algo que me cayó un poco pesado. Entonces realmente hemos tenido un inconveniente, como les digo, un poco complicado que espero que lo podamos superar. Pues bien, estimados amigos, para mí es un placer nuevamente acompañarlos en este diplomado iberoamericano de derecho disciplinario, para tocar un tema que resulta ser bastante interesante y creo yo que incluso está discutible. Mucho se habla si es que en el derecho disciplinario existen realmente medidas cautelares o son medidas provisionales. ¿Cuál es la diferencia en todo caso en el término que puede utilizarse, o que puede referirse a que si existen realmente medidas, vuelvo a reiterar, medidas cautelares o provisionales? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar frente a una discusión, como vuelvo a reiterar, sí, dogmática, y en donde muchos autores han escrito para poder sustentar esta diferenciación. Incluso, por ejemplo, autores como Ferran Pons Canovas, en un libro que fue publicado por la editorial Marcial Pons en España, que nos habla sobre las medidas provisionales en el procedimiento administrativo sancionador, o incluso igual autores como Carlos Mario Izaza, que también nos habla sobre las medidas, él le denomina medidas cautelares dentro del procedimiento. Es decir, y vuelvo a repetir, la doctrina no es unánime al señalar qué nombre debería darse, en este caso, a las provisionales o a las medidas cautelares. En este caso y en esta oportunidad sí les debo confesar, sí yo me alejo un poco de la doctrina colombiana para acoger, para acoger la doctrina de la escuela española, en lo que refiere que las medidas que se dictan dentro de un proceso disciplinario no son medidas cautelares, sino son medidas provisionales, que son medidas excepcionales, son medidas de última ratio, y en donde se discute incluso temas como la homogeneidad de la medida con respecto a la sanción o a la infracción que se debe imponer, que se discuten cuestiones sobre los elementos constitutivos de estas medidas provisionales, y que el día de hoy justo vamos a pasar a exponer y a compartir con todos ustedes a través de estas diapositivas que nosotros hemos preparado el día de hoy. Si me permiten un momento. Vamos a... Pues bien, cuando hablamos, como les refiero, de medidas preventivas en el procedimiento disciplinario, estamos hablando de medidas provisionales, ¿correcto? Es lo mismo hablar de medidas cautelares que de medidas preventivas, es lo mismo hablar de medidas preventivas que de medidas provisionales, son las medidas contenidas en la ley y en el reglamento de la Policía Nacional medidas cautelares o son medidas provisionales. Recordemos que la ley y el reglamento llama a este tipo de actuaciones medidas provisionales. Pero, ¿qué son en realidad las medidas provisionales dentro del ámbito administrativo y disciplinario? Existe una gran diferencia. La medida cautelar, ¿qué cosa es lo que busca? La medida cautelar lo que busca es asegurar la cabal tutela de los derechos de los ciudadanos. Y la medida provisional lo que busca es tutelar el interés general, que en este caso es el interés de la administración. Por tanto, estamos hablando de dos conceptos o dos cuestiones absolutamente distintas, puesto que mientras la medida cautelar lo que busca es tutelar los derechos que pudieran vulnerarse de aquella persona sometida a un proceso, la medida provisional
lo que protege es un interés general que es el interés de la administración. Es por eso que alguna parte de la doctrina española establece que mientras los presupuestos de una medida cautelar es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en el ámbito disciplinario, el peligro en la demora lógicamente constituye un presupuesto, pero no existe verosimilitud del derecho porque no se está reclamando la tutela de protección de derechos fundamentales, sino lo que existe es lo que se denomina la verosimilitud de la ilicitud, es decir, es la necesidad de acreditar la presunta comisión, en este caso, de un ilícito disciplinario, para que la administración pueda adoptar o pueda dictar alguna medida en particular que lo que busca es salvaguardar o proteger la correcta administración pública. Por tanto, podemos advertir, como reitero, de que si bien es cierto, en ambas puede existir la peligrosidad en el transcurso del tiempo, la gran diferencia que parte de la doctrina ha señalado para estas es que mientras la medida cautelar se sustenta en la verosimilitud, verosimilitud del derecho, las medidas provisionales se sustentan en la verosimilitud de la ilicitud. Es por esto que la medida provisional no es otra cosa que aquella decisión de carácter provisional, excepcional, instrumental, que se adopta en el seno de un procedimiento sancionador y siempre y cuando se garanticen las medidas y garantías. No es una medida que tenga una naturaleza sancionatoria, sino es una medida que, como volvemos a reiterar o como volvemos a referir, lo que trata es de poner fin a efectos prejudiciales que pudieran tener la conducta infractora de aquella persona que es sometida a un procedimiento disciplinario. Por tanto, Garbery, al momento justamente que escribe en su libro el procedimiento administrativo disciplinario, sostiene que mientras la tutela a través de una medida cautelar tiene que ser solicitada por el administrado, en una medida provisional no existe tal operatividad en el procedimiento administrativo, puesto que la medida provisional es decretada por la propia administración, sin la exigencia de que el administrado pueda reclamar algún derecho. Por tanto, la medida cautelar es un pedido del administrado, mientras que la medida provisional es una potestad de la administración. Igualmente, autores como Meseguer, en su libro titulado Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo disciplinario, hace una diferencia entre ambos conceptos y dice, a ver, mientras el primero se usa, es decir, al referirse a las medidas provisionales, son aquellas que se usan dentro de un procedimiento sancionador con la finalidad de utilizarlo para adoptar determinadas medidas que tengan por finalidad suspender la conducta infractora. Las medidas cautelares son medidas que son dictadas o reguladas o dictaminadas una vez que existe una resolución y en todo caso es a pedido del administrado. Meseguer, al momento que escribe justamente o hace referencia a esta situación, las diferencia en consecuencia por este tipo de exigencia o categoría. Ahora, vuelvo a reiterar, el tema es que existen, así tanto como existen defensores en este caso, de la valoración o de la disposición de conceptualización de medidas cautelares como de medidas provisionales, podemos leer, por ejemplo, dentro de la doctrina colombiana, al doctor Carlos Mario Sasa, que nos habla de la existencia de medidas cautelares y no de medidas provisionales. Pero como vuelvo a reiterar, en este caso, particularmente yo he leído mucho sobre la doctrina tanto colombiana como española, me vinculo más a la teoría española en lo que se refiere a que estas medidas dictadas dentro de un procedimiento disciplinario es medida provisional y no medida cautelar. Volvemos a reiterar la diferencia que existe justamente entre la medida cautelar y la medida provisional, es que mientras la medida cautelar viene siendo un derecho en favor del administrado, la medida provisional es una potestad de la administración y en todo caso se dicta para paralizar, como volvemos a reiterar, la conducta infractora. Y sumado a ello, vuelvo a sostener y a referir que mientras la medida cautelar se sustenta en lo que doctrinariamente se denomina la verosimilitud del derecho, la medida provisional o la medida preventiva se sustenta en lo que se denomina
lo que algunos autores como Ferran Pons Cánovas, como Meseguer, fundamentan o llaman la verosimilitud de la ilicitud. Por tanto, tiene que sustentarse o basta acreditar la existencia de alguna conducta atípica para que, con la finalidad de salvaguardar la correcta administración, puedan dictarse medidas provisionales que tengan por finalidad o que respondan a una necesidad de reacción por parte de la administración frente a la presunta infracción de una conducta prevista dentro del marco jurídico disciplinario. Aquí hay un pequeño error. Meseguer se escribe, la U está entre la G y la E, y disculpen ustedes la definición. Lo que dice Meseguer es, el término de las medidas provisionales se usa cuando dentro de un procedimiento administrativo o previo a él tenga que dictarse alguna medida que tenga por finalidad salvaguardar los intereses de la administración frente a las conductas típicas ejercidas por los administrados. Mientras que la segunda, es decir, la referida a las medidas cautelares, está contemplada cuando existe ya una resolución que merece una ejecución inmediata. ¿Correcto? En cuanto a la definición que hace Ferran Pons en su libro titulado Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo sancionador, publicado por la editorial Marcial Pons, que les recomiendo, sostiene que para él la definición más atinada es la de medida provisional, puesto que las otras, es decir, las medidas cautelares, están destinadas a garantizar la ejecución del resultado de un procedimiento, mientras que la medida provisional, de acuerdo a la deducción que se hace, lo que se hace es dictarlas dentro del procedimiento, incluso previo a él. Les ruego que me den un minuto, por favor. Les ruego que me den un minuto nada más. Necesito hacer una... Cerró el micrófono, doctor. Mil disculpas a todos. Lo que pasa es que hay un encargado acá que tiene que estar ayudándome a admitir a las personas y no está cumpliendo con su trabajo. Entonces, tengo que llamar la atención porque me interrumpen la exposición. Entonces, como yo les comentaba, estimados amigos, y mil disculpas les pido por este tema, las medidas justamente provisionales y cautelares tienen una diferencia o se diferencian en ese sentido. Entonces encontramos tanto en las definiciones dogmáticas posiciones que son contrarias, pero que de alguna u otra manera se sustentan, vuelvo a reiterar, se sustentan en su posición. Yo particularmente, y vuelvo a sostener, reconozco el concepto de medida provisional, más no de medida cautelar, por las cuestiones que ya hemos referido y las diferencias que ya hemos mencionado. Y vuelvo a repetir para los amigos que recién se están sumando aquí a esta charla, ¿correcto? Primero, recuerden ustedes, la medida cautelar es una medida dispuesta que se sustenta en la verosimilitud del derecho y el peligrosismo en la demora. La medida provisional no encuentra su sustento en la verosimilitud del derecho, sino en la verosimilitud de la ilicitud. Por eso es que diversos autores sostienen que mientras la medida cautelar constituye una prerrogativa del administrado de solicitar a la administración tutela sobre determinado derecho para la ejecución de una resolución, la medida provisional no es ninguna prerrogativa, es una potestad del propio Estado, ante la concurrencia, es decir, ante la verosimilitud de la ilicitud y la concurrencia de elementos típicos que sean necesarios o que puedan ser advertidos y que tengan que ser suspendidos, el Estado pueda dictar algún tipo de esta medida para contrarrestar los efectos de la conducta infractora.
Entonces, existe la gran diferencia en que la medida cautelar puede incluso o se dicta para ejecutar una resolución, la medida provisional es dictada ya sea dentro del procedimiento a inicios y en algunos casos, en España, por ejemplo, señalan que puede dictarse antes del procedimiento administrativo. En el caso peruano eso no es permitido, porque para el dictado de la medida provisional necesariamente sostiene en este caso, la autoridad que tiene que dictarse mínimamente el auto de apertura de instrucción o lo que se denomina el auto de incoacción a nivel dogmático. ¿Cuáles son las características que podemos rescatar nosotros de las medidas provisionales? Primero, la provisionalidad. ¿Y qué cosa es la provisionalidad? La provisionalidad no es otra cosa que mantener o referir que esta medida no tiene un carácter definitivo ni permanente en el tiempo, por lo que responde a una necesidad. Y esa necesidad es la necesidad que tiene la administración de reaccionar frente a la presunta comisión de un hecho típico, con la finalidad de garantizar la correcta administración. Entonces, en este caso, la provisionalidad nos dice que lo que se va a generar es que las medidas cesarán apenas se dicte esta resolución, pero esta resolución de suspensión o de medida provisional no es definitiva y tendrá que subordinarse a la decisión que se adopte en el proceso final. Correcto. Segunda característica, es que es excepcional. ¿Y por qué es excepcional? Porque debido a los efectos gravosos que este tipo de medidas pueden provocar en el administrado, que es el destinatario justamente de esta medida, y como correlato a su compatibilidad con el principio de presunción de inocencia, su adopción es excepcional, es de última ratio. Es decir que esta medida tiene que ser necesariamente adoptada siempre que no existan otras medidas que tuvieran por finalidad salvaguardar esta correcta administración y generar una paralización de la conducta típica que está practicando, en este caso, el administrado. ¿Correcto? Instrumentalidad. ¿Por qué se dice que es instrumental? Porque son medidas instrumentales dentro de un procedimiento administrativo sancionador, que es el principal y que se adopta en virtud de su incoacción, es decir, de su apertura, y sigue siempre la suerte del mismo procedimiento. Por tanto, y como lo dice, por ejemplo, la norma peruana, si se adopta una medida de carácter provisional y en primera instancia se establece que no existe responsabilidad sobre el presunto infractor, la medida provisional tiene que ser inmediatamente levantada y se seguirá la segunda instancia en la posición, digamos, en que el administrado se encontraba previo al dictado de la medida. Pero si la resolución de primera instancia resulta ser sancionatoria, la medida va a permanecer en el tiempo hasta que el procedimiento disciplinario no concluya. Entonces, va a seguir la suerte, volvemos a reiterar, del principal. Mutable, porque ahí tiene que decir mutabilidad, no movilidad. Por favor, les ruego, yo voy a corregir esta diapositiva y luego se la voy a mandar. ¿Por qué decimos mutable? Porque en efecto, las medidas provisionales deben adoptarse atendiendo a las circunstancias y estas pueden variar. Incluso la ley, en el caso peruano, la ley de la Policía Nacional, contenida en la norma 3714 y su reglamento, establecen que las medidas pueden variar siempre y cuando concurran nuevos elementos de convicción que permitan advertir que estas pueden ser levantadas o variadas. Y en consecuencia de ello, entonces hablamos que son medidas que pueden variar o desaparecer, modificarse o suprimirse. Y a eso está referida la característica de la mutabilidad. La discrecionalidad, ¿por qué? Porque su adopción es discrecional. Volvemos a reiterar, la administración, la medida de carácter provisional resulta ser una medida potestativa de la administración frente a la concurrencia de una conducta que lo que pretende es variar justamente o perturbar la correcta administración. Pero al decir que es generalmente de carácter provisional, discrecional, es que la decisión está en la propia administración. Ustedes van a advertir en la norma que la medida o la adopción de esta medida está a cargo del órgano de investigación.
y que no obliga al órgano de investigación a adoptar alguna medida provisional por el solo hecho de la apertura de un procedimiento. Ahora, ¿el hecho de que sea discrecional significa que no debe estar reglada en determinados aspectos? No. En nuestro caso, o en el caso peruano, existe una discrecionalidad parcial, no es absoluta. ¿Y por qué decimos una discrecionalidad parcial y no absoluta? Porque conforme podemos advertirlo en la ley 3714 y en su reglamento, para el dictado de estas medidas provisionales, la ley exige cuanto menos que existan elementos fundados de convicción que pudieran acreditar de que el autor, o en este caso el administrado, va a tener la intención de perturbar la acción de investigación, perturbar a los testigos o perturbar los medios proactivos que pudieran practicarse dentro del procedimiento. Y sumado a ello, más otro tipo de cuestiones, tiene que dictarse en las medidas provisionales. Lógicamente, la medida provisional, vuelvo a reiterar, si bien es cierto, está a disposición o a libertad de las personas que tienen a su cargo la dirección del procedimiento disciplinario, esta discrecionalidad no es absoluta y resulta ser una discrecionalidad que de todas maneras que es relativa porque está subordinada al cumplimiento de determinadas características previstas en la ley. Y finalmente, la característica, y lo he puesto por eso entre paréntesis, de la homogeneidad. ¿Por qué sostenemos que la homogeneidad, y hemos puesto es característica o no? Porque también sobre este tema existe una discusión dogmática. ¿A qué nos referimos con la homogeneidad? La homogeneidad hacemos referencia a que si las medidas provisionales adoptadas por la administración deberían ser similares a las sanciones que corresponderían en el procedimiento. Por tanto, o deberían ser distintas. Es decir, si a mí me están iniciando un procedimiento administrativo disciplinario en donde la sanción es la de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, entonces la medida que se adoptará tiene que ser homogénea y por tanto tendrá que aplicarme la medida de suspensión temporal del servicio. Es decir, la homogeneidad resulta ser una característica en este caso de una medida provisional. Particularmente considero que sí, porque de otra manera la medida provisional no podría tener ningún efecto. Es más, si nosotros no le diéramos a la medida provisional esta característica de la homogeneidad, entonces no le daríamos la fortaleza suficiente para, de alguna u otra manera, tener un carácter propio, que si bien es cierto es propio, pero que va a perseguir, ¿qué cosa? Que va a perseguir principalmente la protección, en este caso, del bien jurídico tutelado, ojo, no bien jurídico protegido, sino tutelado, que es la correcta administración pública. Ahora, muchos me podrán decir, sí, doctor, pero resulta ser que en algunas oportunidades, cuando son sometidos a un procedimiento disciplinario, algún administrado puede resultar absuelto y ya se le aplicó la medida temporal de cese temporal en el servicio, suspensión temporal en el servicio. Sí es cierto, pero recuerden ustedes que tanto la propia ley como el reglamento establecen que en caso se genere una absolución, todos los efectos jurídicos, o en su gran mayoría, porque hoy les voy a demostrar que todos los efectos jurídicos no se reponen, la gran mayoría de efectos jurídicos generados como consecuencia de la imposición de una medida provisional es restituido. Entonces, en este caso, vuelvo a reiterar, las características de las medidas provisionales son las que nosotros hemos descrito en este punto y que son aceptadas, vuelvo a reiterar nuevamente, por la dogmática. Nuestra norma disciplinaria prevista en la ley 3714, que es la ley que regula el procedimiento administrativo disciplinario de la Policía Nacional, no establece medidas cautelares o no hace referencia a medidas cautelares, sino a medidas provisionales. La que hace referencia a las medidas cautelares es la ley 27444, que es la ley que regula el procedimiento administrativo, y hace referencia a que estas son las medidas que se adoptan de manera motivada cuando existen elementos de juicio suficientes que pretendan establecer responsabilidad administrativa. ¿Correcto? Entonces, no es necesario la eficacia de una resolución o no es necesario la concurrencia de una resolución y puede ser modificado o levantada en cualquier momento. Lo único que se requiere es que exista la posibilidad de declarar provisoriamente siquiera la responsabilidad
con respecto a una actuación administrativa y que tenga que ser paralizada para no generar mayor daño o generar que su daño pueda convertirse en un perjuicio de imposible reparación. Por eso es que la 27444, cuando habla de medidas cautelares, que es aplicado, por ejemplo, a los funcionarios de servir, la norma a la cual el personal policial no se encuentra sujeto, si no se encuentra sujeto a los servidores públicos, establece que estas tienen que estar contenidas en una resolución que tiene que estar debidamente fundamentada y tienen que adoptarse medidas para garantizar su eficacia. En el caso de la Policía Nacional del Perú, nosotros tenemos medidas preventivas o también llamadas provisionales. Y estas pueden ser separación temporal del cargo, cese temporal del empleo y suspensión temporal del servicio. Sepan ustedes que la medida preventiva de separación temporal del cargo también es utilizada o mencionada en otras legislaciones. Es más, incluso la separación temporal del cargo es aplicada o mencionada, por ejemplo, por el doctor Carlos Mario Izaza en su libro sobre derecho disciplinario como una medida cautelar. Ya como los he referido, yo discrepo de la posición del maestro y adopto más la posición, en este caso, de Ferran Pons Canovas, y que le expone muy bien en este libro denominado Las medidas provisionales en el procedimiento disciplinario sancionador. Estas son las tres medidas que señala la ley de régimen disciplinario policial y que se aplican de la siguiente manera. Primero, la separación temporal del cargo. Las tres medidas o en las tres medidas se requiere necesariamente que se encuentren debidamente motivadas. Eso es sin duda. ¿Y qué cosa implica la motivación? La motivación no es otra cosa que la sustentación jurídica que contenga los fundamentos de hecho y derecho que nos permitan advertir por qué la decisión es adoptada. Ahora, de las tres medidas provisionales que existen en la ley de la Policía Nacional del Perú y en su reglamento, particularmente sostengo que solamente dos merecen una motivación estricta, y en la otra merece una motivación, por llamarla así, automática. ¿Por qué? ¿Por qué la motivación estricta? Porque solamente en la medida de separación temporal del cargo y en la suspensión temporal del empleo, la norma va a exigir esto de aquí: existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever que se haya cometido la infracción muy grave y que existe el riesgo de afectación en la labor de obtener o de acceder a medios probatorios y la posibilidad de coaccionar al subordinado o perturbar el desarrollo del procedimiento disciplinario. ¿Y por qué solamente en estas dos, en separación temporal del cargo y en suspensión temporal del servicio? Porque la del medio, la de cese temporal del empleo, se va a aplicar de manera automática por el solo hecho que el personal policial sea privado de su libertad como consecuencia de un mandato jurisdiccional. Por tanto, ahí la justificación o la sustentación o la motivación no partirá de la discrecionalidad del funcionario administrativo a cargo de la valoración de los hechos, sino simplemente de la concurrencia de una resolución judicial que pudiera acreditar que el efectivo policial se encuentra privado de su libertad. Me basta esa acreditación para aplicar esa medida temporal. No obstante, y vamos a ver más adelante, existen también valoraciones como reincidencia y habitualidad, que son hechos que tendrán que valorarse al momento de imponer la otra de las medidas. Pues bien, en el caso de la suspensión, en el caso que estamos hablando en este momento de la separación temporal del cargo. La separación temporal del cargo, entiéndase en estricto. ¿Qué cosa es? Simplemente me sacan de mi cargo para colocarme en otro lugar, bajo la fundamentación de que mi permanencia en el mismo cargo podría significar un riesgo para la investigación, ya sea porque podría perturbar a las presuntas personas que se encontrarían inmersas en la investigación, que podría perturbar testigos, que podría alterar pruebas o que podría perturbar el procedimiento. Pero para ello, vuelvo a reiterar, es necesario también la acreditación. Y aquí vamos a la verosimilitud de la ilicitud. La acreditación a través de elementos fehacientes que la supuesta conducta que se me pretende atribuir realmente ha existido.
Esa es la verosimilitud de la ilicitud. Nos habla la norma también que la medida preventiva de separación del cargo es una medida que no va a afectar la remuneración, porque volvemos a reiterar, en este caso no nos encontramos frente a una suspensión del servicio ni a un cese temporal del empleo. Nos encontramos en una medida en donde el efectivo policial va a continuar trabajando, pero simplemente va a ser removido del cargo, del puesto que desempeña. ¿Y esto por qué? Porque lo que se busca a través de esta medida es cautelar el cumplimiento de las funciones de la Policía Nacional, evitando que la permanencia en el cargo del efectivo sometido a una investigación pueda coadyuvar a que el procedimiento disciplinario no llegue o no tenga los fines para los cuales fue previsto. El plazo de la separación temporal del cargo no va a exceder de lo que dure el procedimiento disciplinario computado con la medida. Ahora bien, vuelvo a reiterar, en el supuesto que en primera instancia exista la absolución del investigado, el investigado puede solicitar la reasignación al cargo del cual fue removido a la Dirección de Recursos Humanos y esta tendrá que valorarlo con la Comandancia General y con las autoridades correspondientes. Ahora bien, se sostiene y se dice que la medida reparadora en la aplicación de la separación temporal del cargo es justamente que ante la absolución el efectivo policial puede ser restituido en el puesto. Entonces, por tanto, señalan algunos, no habría daño. ¿Por qué? ¿Por qué no habría daño? Porque esta medida que tiene carácter, vuelvo a repetir, que tiene carácter provisional, que es una medida que es excepcional, que es una medida que ya hemos visto que puede ser mutable, que es instrumental, sus efectos jurídicos resultan ser también temporales y como consecuencia de ello, ante la absolución, el efectivo va a ser retornado a su cargo y por tanto no hay daño. Falso, señores, falso. Esta medida provisional sí puede generar efectos jurídicos dañosos al personal policial. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Correcto? Antes del dictado del decreto legislativo 1242, hoy que se está cuestionando tanto por el tema del retiro a los puntajes de comisario y de los puntajes de zona de emergencia, la permanencia de un efectivo policial en estas direcciones o en estos cargos generaba un puntaje especial. Y todos ustedes, al menos quienes están involucrados en este tema, lo saben. El hecho de prestar servicios en una comisaría o en una unidad especializada otorgaba o en zona de emergencia otorgaba un puntaje adicional. Correcto. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido durante muchos años? Imagínense un efectivo policial, para obtener ese puntaje tiene que estar cuanto menos 365 días, un año, prestando servicios en esa dependencia policial, para obtener el puntaje completo. ¿Qué ocurría con el efectivo que no de repente que estaba a punto de cumplir el plazo y resultaba ser que le aperturaban un procedimiento administrativo disciplinario y como consecuencia a él se generaba la separación temporal del cargo? Entonces, si lo separaban del cargo a los 11 meses, 29 días ya no tenía el año y por tanto no iba a tener el puntaje de comisario, estoy hablando del personal que son oficiales, no iba a tener el puntaje de comisario. Entonces, al final, ok, puede ser restituido en su cargo, pero no le van a otorgar el puntaje y probablemente ante la falta de asignación de ese puntaje podría haber truncado sus expectativas de ascenso en ese proceso o en el proceso de ese año. Ahí, por más que se restituya al investigado en el cargo, el de comisario, los efectos jurídicos ya generaron un perjuicio. Y por tanto, significa que el año 2019 no ascendió y el 2020 menos va a ascender porque la norma ya fue derogada. Entonces, miren ustedes cómo el tema de la aplicación de esta medida potestativa, excepcional, instrumental, puede tener efectos jurídicos dañosos para el personal policial en la medida que es aplicada. Por tanto, no resulta ser totalmente cierto aquellos que dicen que esta medida simplemente es una medida que al final puede restituirse todos los derechos y no va a significar mayor perjuicio al administrado. Eso es falso porque, vuelvo a reiterar, los efectos jurídicos permanecen en el tiempo y por más que a la absolución pudiera ser restituido, probablemente pudiera perder hasta puntaje o hasta especialización por el solo hecho de haberse aplicado esta medida potestativa. ¿Correcto? Segundo, el cese temporal en el empleo. El cese temporal en el empleo, como ya lo hemos referido, es una medida que si bien es cierto, resulta ser igualmente potestativa,
Su discrecionalidad para la aplicación no es absoluta y más bien por el contrario, la sola concurrencia del supuesto de privación de libertad sin una sentencia condenatoria por un mandato judicial genera que tenga que darse el cese temporal en el empleo. Durante el tiempo que el efectivo policial permanezca, en este caso, en esta situación, se va a interrumpir el tiempo de servicios, es decir, el tiempo de servicio no se va a computar. Y por otro lado, se van a suspender el total de pago de haberes que perciba el administrado dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque como se encuentra privado de su libertad, entonces sus haberes serán suspendidos en la medida que, que el Poder Judicial decida mantenerlo privado de su libertad. Esta medida, también señala la ley y el reglamento, automáticamente cesa. ¿Cuándo cesa? Cuando el efectivo policial recupera su libertad. De tal manera que él puede seguir siendo investigado en un proceso judicial, pero el solo mérito de la recuperación de la libertad genera que esta medida tenga que ser levantada. Ahora, y esto es la interrogante que muchos nos han hecho, ¿eso significa, doctor, que levantándome la medida ya no me pueden imponer otra? No, sí te pueden imponer otra medida provisional, porque te están levantando aquella medida de cese que es dispuesta a razón de tu privación de libertad, pero eso no significa que no puedan aplicarte una suspensión temporal, una separación temporal del cargo o una suspensión en el empleo, siempre y cuando, y esto sí, ténganlo en cuenta, siempre y cuando, como dice la ley y el reglamento, se sustenten se encuentren debidamente sustentadas en criterios que permitan advertir que realmente existe una verosimilitud en la ilicitud. El efecto de la sentencia absolutoria, ¿cuál es? Simplemente el efecto de la sentencia absolutoria es que el tiempo de servicios que supuestamente habrías perdido, automáticamente se recupera de tal manera que no se entiende como interrumpido el servicio siendo reincorporado automáticamente. Ahora, y como tercer lugar, la medida de suspensión temporal del servicio. Esta medida de suspensión temporal del servicio, al igual que la primera, al igual que la separación del cargo, requiere, primero, la existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever la presunta comisión de una conducta típica. ¿Cómo se llama eso, estimados amigos? Volvemos a reiterar, verosimilitud de la ilicitud. No se llama verosimilitud del derecho, ¿eh? No es una medida cautelar, es una medida provisional, verosimilitud de la ilicitud, existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever la comisión de la infracción. Primer lugar. Segundo lugar, ¿qué cosa tiene que ser exigible? Tiene que ser exigible un grado de perturbación por parte del administrado de los elementos probatorios, un grado de perturbación de aquellas personas que puedan participar del proceso, es decir, un grado de afectación de perturbación de testigos, de perturbación de documentos, o la manifestación de la acción que tenga como intención perturbar el desarrollo del proceso disciplinario. Ahora, con respecto a este punto, basta decir, o basta que el órgano disciplinario sostenga y diga, el capitán Juan José Santibáñez se encuentra investigado por delito de conducción en estado de ebriedad y como consecuencia de ello, ¿podría tener la intención de variar los documentos? No, y esa siempre ha sido la discusión. La imputación concreta de intencionalidad, de perturbación del desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario, tiene que estar debidamente fundamentada, porque si no estaríamos hablando de un indicio conductual, estaríamos hablando de una posibilidad. Y lo que nos dice la norma no nos habla de posibilidades, la norma nos habla de la acreditación de un riesgo de afectación. Entonces, por tanto, la administración tendría la obligación de sustentar a través de una resolución debidamente motivada cuáles serían siquiera mínimamente aquellas conductas demostradas por el administrado que tendrían como intención de alguna u otra manera, perturbar el desarrollo del procedimiento administrativo y disciplinario, ya que de otra manera estaríamos hablando de una suposición. Y la suposición no puede vulnerar o no puede ser superior a la excepcionalidad, a la instrumentalidad, a la debida motivación que debe tener esta norma y a la provisionalidad, que son las características que tienen que reunir las medidas provisionales. Volvemos a reiterar, verosimilitud y la ilicitud y el riesgo de afectación
con respecto a los medios probatorios y a la perturbación del procedimiento. Ahora, hasta aquí se parece a la separación temporal del cargo. ¿Qué lo diferencia de la separación temporal del cargo? Que la medida de suspensión temporal del servicio no se exige primero que haya existido la detención policial por delito flagrante o reincidencia o habitualidad en la comisión de infracciones. Al igual que todas las demás, se dispone a través de una resolución debidamente motivada. Y esta medida preventiva de suspensión temporal es una medida que solamente puede ser impuesta en procedimientos sumarios o en donde los casos donde se investigan por infracciones muy graves se sancionan con pase a la situación de retiro. Se puede aplicar esta medida en los casos de detención policial en flagrancia, reincidencia o habitualidad. ¿Correcto? ¿Cuál es el efecto inmediato de la suspensión temporal del servicio? El pecuniario. Porque a partir del dictado de esta resolución, solamente se abonará al efectivo policial el 50% de la remuneración consolidada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y en algún momento voy a recuperar el 50%? Sí, lo van a recuperar el 50% cuando sean absueltos del procedimiento administrativo disciplinario. Y si no soy absuelto y finalmente me sancionan con pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, ok, ese pago se considerará como un pago a cuenta de la compensación del tiempo de servicios. ¿Cuánto va a durar el plazo de suspensión temporal del servicio? El plazo de suspensión temporal del servicio durará hasta que se ponga fin al procedimiento, hasta que se dicte una resolución absolutoria en ese procedimiento, o en el caso que el administrado pudiera obtener una resolución absolutoria en primera instancia. Recuerden ustedes, la separación temporal del cargo también nos decía resolución absolutoria en primera instancia, puedo yo solicitar mi reincorporación o restitución, perdón, al cargo. Es el mismo efecto. Entonces, a través de esta medida, si yo obtengo una resolución absolutoria en el procedimiento, lo que va a ocurrir es que voy a ser reincorporado al servicio activo, no se va a considerar la interrupción de tiempo de servicios del cual he sido objeto, y se me va a restituir el 50% no percibido de la remuneración consolidada. Al igual que todas las demás medidas, esta medida caduca cuando se obtiene una resolución absolutoria y en el caso del Tribunal Administrativo Disciplinario absuelva. Ojo, que cualquiera de estas medidas puede ser sujeta de recurso de apelación y puede existir también la posibilidad de que el Tribunal Administrativo Disciplinario revoque las medidas en segunda instancia y por tanto declare nulas las resoluciones de dictado de estas medidas provisionales. Estas son las medidas provisionales dictadas o que existen en el reglamento, en la ley y en el reglamento de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía, que como vuelvo a referir, no son propiamente medidas cautelares, sino son medidas reconocidas como excepcionales, instrumentales, discrecionales, pero que se alejan del concepto de medida cautelar, porque la medida cautelar, mientras lo que busca es la verosimilitud del derecho en protección y salvaguarda de los derechos de los administrados, la medida provisional es una potestad, y es una potestad de la administración para garantizar su propio funcionamiento. Es decir, lo dicta a criterio propio para garantizar que la conducta típica que desarrolla la gente no resulte ser una conducta mucho más perturbadora que aquella que la ha dictado. Ahora bien, yo quisiera tocar un tema que es tal y como se encuentran las medidas provisionales dictadas en el reglamento de la Ley 3714, que es la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía. ¿Y por qué? Porque quiero hacer mención a un punto. Tal como se encuentra prevista las medidas provisionales en el reglamento, ¿resultan ser constitutivas de infracción legal? Sí. ¿Por qué? Sobre todo en el aspecto que pudiera vulnerar el principio de jurisdicción
previsto en la dogmática del derecho procesal. Todos aquí, o la gran mayoría que estamos en este momento compartiendo esta tertulia, sabemos perfectamente que en el ámbito procesal existen diversos derechos: el derecho al debido procedimiento, el derecho de defensa, el derecho al juez natural, el derecho a la jurisdicción. ¿Cuál es el derecho a la jurisdicción? Es decir, que yo sea procesado o quien resuelva, el juez llamado a, digamos, llamado a resolver porque cuenta con la potestad coercitiva, coactiva y con esa disposición de poder sentenciar un caso en concreto. También tiene muchísima relación con el juez natural, es decir, el juez llamado por ley a resolver mi causa. ¿Ok? Existe la posibilidad de que cualquier tipo de magistrado pueda perder jurisdicción, sí. La magistratura pierde jurisdicción, ¿en qué momento? En el momento que decide, por ejemplo, inhibirse, ya sea por alguna causal prevista en la norma. También cuando pierde jurisdicción un magistrado, cuando concede una apelación, y eso lo sabemos perfectamente. El juez de primera instancia, cuando concede un recurso de apelación, pierde jurisdicción y esa jurisdicción es trasladada hacia el órgano de segunda instancia, que en el caso del procedimiento administrativo disciplinario de la Policía Nacional es el Tribunal Administrativo Disciplinario quien resuelve estas medidas potestativas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se supone que al interponer el recurso impugnatorio estoy solicitando que otra autoridad en segunda instancia pueda revisar el contenido de la resolución que dictó esta medida provisional. Pero ¿qué sucede en el reglamento de la ley de régimen disciplinario? En el reglamento de la ley de régimen disciplinario se ha otorgado la posibilidad a los órganos de primera instancia a revocar, resolver, variar las medidas provisionales que hubieran dictado, así el expediente se encuentre impugnado. Mis amigos abogados del extranjero en este momento probablemente se estarán preguntando, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que un juzgador, un funcionario público que constituye primera instancia, que ha dictado una medida provisional y cuya decisión ha sido impugnada, y en virtud del expediente único se ha elevado ese expediente a segunda instancia, ¿cómo es posible que la ley le otorgue la potestad de resolver nuevamente, ¿no? De variar su propia medida? Permítame decirles, amigos, que ni yo lo entiendo. Yo creo que, por el contrario, esa ha sido una medida para garantizar la corrupción. ¿Y por qué para garantizar la corrupción? Porque si la medida, lógicamente, merece ser variada porque existan nuevos elementos de convicción que permitan advertir que aquellos considerados o tomados en cuenta para su dictado han desaparecido, tendría que presentarse en el órgano de segunda instancia donde se va a discutir el proceso de impugnación y será el órgano de segunda instancia quien levante la medida. Pero la primera pregunta que yo digo es, ¿cómo primera instancia va a levantar la medida si en virtud del principio del expediente único se supone que el expediente ya no está ahí? El expediente está en segunda instancia. ¿Con qué expediente va a resolver? ¿Con lo que le diga el administrado? Si el expediente no está ahí. El expediente está en la sala. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y esto, quienes están en realidad sumergidos en la práctica del derecho disciplinario policial peruano, no me dejarán mentir, lamentablemente esta situación ha favorecido mucho a la corrupción, porque resulta que llega fin de año y muchos policías están desesperados y dicen, ¿ahora cómo me reincorporo? El expediente está en apelación y la impugnación en el tribunal dura un año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van nuevamente al órgano que les impuso la medida provisional y resulta ser que este órgano le dice, sí, pues, pero no te preocupes, yo te lo puedo variar. No necesitas esperar el año para que resuelva el tribunal. Yo aquí con estas medidas lo varío y se acabó el tema porque la ley me faculta. Eso es una vulneración al principio de jurisdicción, porque el órgano de primera instancia perdió jurisdicción ante la concesión ante la concesión del recurso impugnatorio. Y sin embargo, el propio reglamento les está facultando a resolver. Esa es una vulneración de derecho. Entonces, existen muchísimas cuestiones que merecen ser observadas y que merecen ser analizadas a profundidad
para que este tipo de cuestiones no se presenten. Raúl, por ejemplo, dice, doctor, muchas veces el órgano de disciplina impone la medida de suspensión temporal del servicio sin elementos suficientes o con pruebas trasladadas, que no han sido producidas por el órgano disciplinario, que causan un perjuicio al administrado y que al final son absueltos. Es correcto. Por lo general, como la medida, para que podamos entender a nuestros amigos de otras latitudes, de otras naciones, en el caso peruano, las medidas provisionales necesariamente para ser dictadas tienen que ser expedidas posteriormente a la resolución de apertura del procedimiento. En el ámbito militar y policial yo no puedo dictar una medida provisional si es que antes no he abierto un procedimiento. Ojo, no por acciones previas, sino una autoincoacción, es decir, un procedimiento donde yo atribuyo cargos a determinado efectivo policial y les doy un tiempo para sus descargos. Después de eso, la resolución 2 puede ser la medida provisional y puede ser de manera automática. O sea, notifico la apertura y la segunda notificación es la de medida provisional. Pero la ley exige que haya un procedimiento aperturado. Es cierto, Raúl, muchas veces lo que ocurre es que como los órganos disciplinarios lo que hacen es aperturar investigaciones administrativas disciplinarias o dictar autos de incoacción con prueba trasladada de la Fiscalía, también recurren a este tipo de pruebas para dictar estas medidas provisionales. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso o en este supuesto, ¿correcto? No es otro que exigir que estas medidas necesariamente tengan que ser adoptadas a través de elementos de juicio suficientes, elementos de juicio necesarios, elementos de juicio que convaliden, vuelvo a reiterar, la supuesta existencia de una conducta típica, lo llamado verosimilitud de la ilicitud, porque puede ser que sea prueba trasladada, pero que esa prueba realmente no permita prever la supuesta comisión de una infracción, ¿correcto? Entonces, tendré en un recurso impugnatorio que sustentar que esa decisión no ha sido debidamente motivada o no resulta ser, o no tiene los elementos suficientes para su acreditación. Y por otro lado, como vuelvo a sostener, el riesgo de afectación tiene que ser realmente probable. Y esa probabilidad el órgano de investigación tiene que justificarla, puesto que no basta alegar que existe la posibilidad de perturbación del procedimiento, sino que tiene que de alguna u otra manera sustentarse la probabilidad de la existencia de ese hecho. De lo contrario, estaríamos ante una resolución indebidamente fundamentada y como ya ha ocurrido en otros casos, el Tribunal Administrativo Disciplinario lo que hace es declarar nulas las resoluciones y termina reincorporando a los efectivos policiales. Sepan ustedes que más del 50% de resoluciones que contienen decisiones provisionales son revocadas por el Tribunal Administrativo Disciplinario porque se encuentran mal planteadas, porque no se ha acreditado el principio de verosimilitud de la ilicitud y tampoco se ha acreditado la forma o la probabilidad de perturbación, en este caso de los requerimientos que exige la ley para el dictado de esta medida provisional. Diana nos dice, ¿qué acciones correspondientes sobre el levantamiento debe tomar la primera instancia cuando absuelve, si el expediente de la medida es independiente? Correcto, lo que sucede, Diana, es que en ese caso la propia ley establece que la absolución en primera instancia genera que la medida automáticamente tenga que ser levantada. Es decir, la propia ley previene dicha disposición como una consecuencia necesaria de la resolución de absolución. Entonces, si el órgano de primera instancia absolvió, lo que tiene que hacer es levantar de manera inmediata la medida provisional que dictó para que el efectivo pueda reincorporarse. Porque eso es vuelvo a reiterar, eso es una consecuencia necesaria del dictado absolutorio del órgano de primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que sucede si de repente yo soy absuelto, pero resulta ser que el expediente de la medida provisional se encuentra en segunda instancia en grado de apelación y todavía no ha sido resuelto? Lo recomendable para respetar el principio de jurisdicción, ¿cuál es? Señores, copia fedatada o certificada de la resolución de absolución, corro traslado a segunda instancia y en segunda instancia pueden hasta declarar sustracción de la materia, levántese la medida. Pero respetemos los cánones y los procedimientos establecidos en la dogmática procesal. ¿Acaso eso no puede hacerse? Por supuesto que puede hacerse y sería el camino idóneo para respetar, vuelvo a reiterar, la jurisdicción de cada uno de los estamentos del procedimiento disciplinario policial y militar.
No sé si alguien más tenga alguna pregunta. O si nos pudieran comentar, por ejemplo, la doctora Díaz o el doctor Calle, cómo es que estas medidas se desarrollan, por ejemplo, en Colombia. Pues, doctor, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hola, buenas noches, doctora. Mucho gusto escucharle. Mucho gusto nuevamente en escucharlo, como siempre, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Esto lo manejan solamente para los policías o también lo manejan para los servidores públicos, en el derecho disciplinario de los servidores públicos? Correcto, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta. Le comento, a ver, aquí en el Perú tenemos diversos regímenes de regímenes disciplinarios dependiendo de la categoría de funcionario o servidor público. Primero, en el caso militar y policial, de acuerdo al marco constitucional del artículo 174, lo referido a su disciplina es una norma exclusiva. En el caso de la Policía Nacional, la Ley 3714, y en el caso de las Fuerzas Armadas, la Ley 29131, modificada por el Decreto Legislativo 1145. Ahora bien, ¿los servidores públicos civiles tienen otra norma? Sí, doctora. Tienen la Ley 30.057, que es la norma que regula el régimen disciplinario del programa Servir. Y esta norma lo que hace es regular justamente el comportamiento, o mejor dicho, regular las sanciones a las que puede ser sometido un funcionario público civil, ¿no? Civil, en un procedimiento que es regulado igual también en primera instancia por los departamentos de recursos humanos de sus propias entidades y en segunda instancia por un tribunal que es el Tribunal del Servicio Civil. Ahora, los congresistas, como en gran parte de todos los países, tienen también su propio régimen disciplinario. Y quienes tienen, por otro lado, su propio régimen disciplinario absolutamente independiente son los jueces y los fiscales. Los jueces y los fiscales que tienen organismos que se denominan las ODECMAS, en el caso del Poder Judicial, las ODECMAS y la OCMA, y en última instancia el Consejo Nacional de Justicia. Y los fiscales tienen los órganos de control de primera instancia, el órgano de control de segunda instancia e igualmente el Consejo Nacional de Justicia. Es decir, el Consejo Nacional de Justicia ve jueces y fiscales. Cabe referir, estimada doctora, que si bien es cierto, por ejemplo, la policía y la Fuerza Armada tienen sus propias leyes, la policía tiene el siguiente sistema o la siguiente estructura. Primera instancia son los órganos de inspectoría de la policía que están liderados por oficiales coroneles. Dependiendo de la falta, segunda instancia puede variar, porque puede ser una inspectoría macrorregional o puede ser el Tribunal Administrativo Disciplinario de la Policía. ¿Cuál es la diferencia? Que el Tribunal Administrativo Disciplinario de la Policía solo constituye segunda instancia cuando la sanción a imponer es de pase a la situación de retiro, es decir, expulsión de la policía, o disponibilidad, es decir, suspensión de 1 o 2 años en la policía. Ahí el tribunal es segunda instancia. Para todos los demás casos es inspectoría macrorregional. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas no tienen tribunal. Ah, y dicho sea de paso, en el caso de la policía, el Tribunal Administrativo Disciplinario es tribunal civil, es decir, conformado por civiles, no por policías. En el caso de la Fuerza Armada, si bien es cierto, su régimen, sus principios, sus protocolos son sumamente parecidos, es distinto. Porque en el caso de la Fuerza Armada, la primera instancia lo constituye el CIOS, es decir, el Consejo de Investigación de Oficiales, ya sea subalternos o de oficiales superiores, que está conformado por militares, y segunda instancia es el despacho del ministro de Defensa. Entonces, ahí sí varían en esa posición. Pero como le vuelvo a repetir, doctora, los empleados civiles tienen otro tipo de categoría, otro tipo de norma, otro tipo de ley. Incluso, creo yo que la ley del servicio civil otorga mayores prerrogativas
hasta de defensa de los funcionarios, funcionarios y servidores públicos que no son uniformados. No sé. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Raúl Seclén nos dice, doctor, en provincia tienen que enviar el expediente al tribunal disciplinario. Sin embargo, el órgano disciplinario envía copias y en estos tiempos de pandemia escaneados y continúan con la investigación con el expediente, contraviniendo la ley 3714 que dice ser remitido el expediente al tribunal para que pueda resolver la apelación. Sí, claro, en tiempo de pandemia hemos sufrido, digamos, grandes cambios y grandes transformaciones. Es cierto que cuando se apertura un expediente por la imposición de una medida provisional, lo que se apertura es un incidente, y ese incidente lo que tiene es una copia de las principales actuaciones del principal para que pueda resolverse. Y lógicamente lo que dice también la norma es que tiene que remitirse el expediente para que el Tribunal Administrativo Disciplinario resuelva. Y en tiempos de pandemia no se ha hecho. Ahora, el tema es, ¿esa decisión podría resultar ilegítimo o no? Creo que al final lo que se ha hecho es agilizar de alguna u otra manera la resolución de procedimientos disciplinarios para que estos puedan ser resueltos y el funcionario policial no esté esperando a que su situación siga manteniéndose en incertidumbre. Ahora, habría que ver, lógicamente, con bastante claridad, si es que de verdad era necesario que el Tribunal Administrativo Disciplinario cuente o no con el expediente en físico. Por ejemplo, si estuviéramos frente a un caso de adulteración documentaria, o que nos digan, por ejemplo, sobre un caso donde se estaría acreditando la introducción en documentos públicos u oficios de denuncias falsas. Habría que ver en realidad si es que la concurrencia del expediente en original es necesario en el tribunal. Y si no, creo yo que el tema de la pandemia, de alguna u otra manera, o las acciones adoptadas tendrían que facilitarse, pero verse debidamente justificadas, ¿no? Porque si no, caso contrario, lógicamente estaríamos generando una carga en la administración y hasta probablemente hasta indefensión, ¿no? No sé si alguien más tuviera algún comentario o alguna pregunta. Bueno, para irles también un poco comentando, cuando hablamos también de medidas provisionales, correcto, cuando hablamos de medidas provisionales, por ejemplo, la dogmática establece como una medida que es prácticamente reconocida a nivel digamos, permanente en los ámbitos de adopción de ciertos actos concretos de medidas provisionales, la suspensión en este caso del servicio. Entonces, siempre, incluso el profesor Fernán Pons escribe sobre la suspensión del servicio y dice que siendo una medida excepcional, siendo una medida provisional, lo que hace el funcionario es percibir las retribuciones básicas hasta que el procedimiento no concluye. Entonces, podemos advertir que esta medida de suspensión provisional adoptada en la ley de la Policía Nacional es una medida aceptada o reconocida por la dogmática del derecho disciplinario provisional, y que es recogido también, y que también es recogido digamos, de diversa normativa, como es la normativa que regula el sistema disciplinario de la Guardia Civil de España, que es prácticamente la ley que adoptó, en este caso, el caso peruano. Ahora, yo quería sostener o quería mencionarles también que al momento que se analizan las medidas provisionales, también existen dos cuestiones. Autores como Traiter, por ejemplo, Traiter Jiménez, en su libro Manual de Derecho Disciplinario, sostiene que las medidas provisionales, porque él también habla de medidas provisionales, se sustentan necesariamente en dos tipos de argumentos, ¿correcto? El primer argumento es la necesidad de evitar la continuación del funcionario público en el ejercicio de esa función, de tal manera que su trabajo pueda perturbar la normalidad del proceso, principalmente del procedimiento administrativo disciplinario, que puedan perturbar la instrucción del expediente. Es decir, que pudiera perturbar el desarrollo del proceso y, por tanto, que pueda desvirtuar su presunta responsabilidad en hechos que le son atribuidos. Y en segundo lugar, también sostiene que las medidas provisionales
tienen que valorarse de acuerdo a la gravedad de los hechos que se está imputando. Por eso es que debe estar, digamos, fundamentada en base a dos tipos de motivaciones. Primero, la motivación de la necesidad de la no continuación del funcionario y, en segundo lugar, vuelvo a reiterar, de la gravedad de los hechos previstos. Autores como Manzana La Guardia también, en su libro también titulado, en este caso, medidas provisionales en el procedimiento administrativo sancionador, publicado igual también en España, sostiene que la continuación de un funcionario en el puesto podría perturbar necesariamente la normalidad del servicio público. Y esta normalidad no puede ser afectada, por tanto, la instrucción. Cuando existe una presunta responsabilidad, es necesario que sea aplicada como una medida provisional. Por tanto, la suspensión preventiva del funcionario público no es una medida adoptada por la ley de la Policía Nacional, como muchos creen aquí, o que ha sido una invención, en este caso del legislador peruano. No, esto ha sido un reconocimiento de lo que dogmáticamente ya ha sido aceptado como una medida configurada principalmente para que aquel funcionario sometido a un proceso disciplinario no pueda continuar ejerciendo funciones, perturbando la normalidad del procedimiento y teniendo la posibilidad también de perturbar los presuntos medios probatorios o de aquellas cuestiones que tuvieran por finalidad imputarle responsabilidad. A ver, quien ha entrado, Galaxy, por favor, si pudiera apagar su micro, gracias. Por eso es que dentro de los fundamentos, al momento de que se adopte una medida provisional, es que esta tenga que estar debidamente fundamentada, que sea proporcional, que sea razonable, que sea trascendente con respecto a las infracciones imputadas, ya que lo que se exige, o al menos lo que se tolera, es la homogeneidad de la imposición de este tipo de medida con respecto a la sanción o a la infracción que al final podría imponerse, ¿no? Finalmente, también otra característica que recuerdo mucho del libro del maestro Treiter es que las medidas provisionales son para él, primero, absolutamente dependientes del proceso principal, pero que también trae como consecuencia o tres consecuencias importantes, ¿correcto? La primera es que la suspensión provisional tiene que ser adoptada una vez incoado el procedimiento. Una vez incoado. No puede generarse ni previamente ni antes, sino simplemente cuando el proceso se ha aperturado, porque cuando el proceso se ha aperturado ya lo que hay es una imputación de cargos. Y frente a la imputación de cargos, lo que debe existir por parte del administrado es la desvinculación a través de suscrito de cargos. Siendo así, solamente con la imputación podemos asegurar que existen elementos suficientes para poder dictar una medida tan gravosa como esta. Por tanto, segunda cuestión, únicamente puede adoptarse esta medida provisional cuando existan indicios razonables de presunta concurrencia de una infracción, que dará lugar justamente a la incoacción del proceso disciplinario. Y la tercera consecuencia es que debe existir peligro en el retraso de la sustentación del procedimiento, de tal manera que ese peligro justamente es el que pudiera generar que el administrado pudiera cometer actos de perturbación, ya sea con respecto a los medios probatorios o con respecto a las conductas perturbadoras que pudiera tomar o que pudiera considerar para dañar el proceso que se le viene siguiendo. ¿Correcto? Entonces, haciendo solamente una recapitulación para los que se sumaron tarde. Hablar de medidas provisionales o de medidas preventivas no es hablar de medidas cautelares. Las medidas provisionales son medidas que se sustentan en la verosimilitud de la ilicitud, mientras que una medida cautelar se sustenta en la verosimilitud del derecho. Porque la medida cautelar lo que hace es fundamentarse en el derecho para evitar la presunta vulneración de prerrogativas tuteladas principalmente en favor del administrado. Y
es una posibilidad, es una probabilidad que el administrado puede pedir sobre la ejecución de un acto en concreto, mientras que una medida provisional, que es una medida, vuelvo a repetir, que se sustenta en la verosimilitud de la ilicitud, no es una prerrogativa del administrado, es una potestad de la administración, dictada para que ese funcionario al cual se le viene sometiendo a un procedimiento administrativo disciplinario vea interrumpida su acción en salvaguarda de los intereses de la comunidad, porque se están velando los intereses de la función pública. ¿Correcto? Luis Criollo nos dice, ¿cuál es su opinión cuando un policía es detenido en flagrante delito, le aperturan el PAD con suspensión temporal del servicio y es puesto en libertad en las 24 horas? Y el órgano de investigación no levanta la medida y prefiere enviarla al TRIAD para que sea esta el que se pronuncie, pese a que la ley le da facultad para... Lo que sucede, Luis, es que, a ver, recuerda una cosa, recuerda que la medida a la que justamente tú estás haciendo referencia y que se encuentra prevista en las medidas preventivas es la de suspensión temporal del servicio. La medida de suspensión temporal del servicio, a diferencia, por ejemplo, del cese temporal del empleo, el cese temporal sí te dice claramente que la medida tiene que ser levantada al momento que el efectivo policial recupere su libertad. Eso es clarísimo. En el caso de la medida de suspensión temporal del servicio, ¿correcto? Lo que sucede es que la norma previene que la suspensión temporal va a durar lo que dure el proceso sumario, porque este es un proceso sumario, tiene que ser aplicado en un proceso sumario. Va a durar lo que dure el proceso sumario. Y es más, y para que la medida pueda levantarse tiene que haber una resolución absolutoria. Y en los casos que el investigado obtenga resolución absolutoria en primera instancia, la medida caduca automáticamente. No es como en el caso del cese que te dicen que recuperado la libertad el efectivo tenga que levantarse. Es absolutamente distinto y ahí hay, creo yo, un tema que tenemos que observar. Particularmente, considero que si el efectivo policial formula su recurso impugnatorio y este es elevado al TRIAD, ya el órgano de investigación no puede pronunciarse, ni por esta ni por cualquier otra medida provisional que pudiera dictarse dentro del procedimiento, ¿no? ¿Alguien que tuviera alguna pregunta o algún comentario adicional? No sé si el doctor José Calle está por ahí y nos pudiera comentar cómo es en la policía de Colombia. Bueno, que yo conozco ya, pero para nuestros compañeros que están aquí en clase. A ver, doctor, creo que, a ver, ahí está. Buenas noches, ¿cómo está, profe? Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es que estaba acá en misa de mi esposa, pues porque lamentablemente la perdí hace 20 días de un cáncer, entonces estaba ahí en la misa y escuchando. Uy, doctor, bendiciones. Bendiciones. Amén, amén, muchas gracias. No, escuchando la temática suya, primero admirado con su conocimiento frente al tema de la fuerza pública, pero la intervención mía es manifestar que aquí en Colombia es prácticamente lo mismo. Yo soy un crítico de esas decisiones administrativas discrecionales. Si bien es cierto, tienen que existir, la materialización jerárquica se convierte en una patente de corso para vulnerar derechos fundamentales. Ejemplo, capturan a un policía y al otro día, máximo 2 días, le está llegando el retiro por facultad discrecional. Y hay derechos fundamentales que siendo fundamentales están por encima de decisiones discrecionales como la presunción de inocencia, pero acá no. Acá en una decisión administrativa se juzga, se prejuzga cuando en decisiones administrativas ya de carácter disciplinario, en decisiones judiciales, amparándose esa presunción de inocencia que tiene todo ciudadano, se puede demostrar en una decisión de fondo, en firme ejecutoriada, como en el proceso penal salió absuelto y como en el proceso administrativo disciplinario salió absuelto. Entonces son decisiones que muchas veces, si bien es cierto, dentro de la jerarquía tienen que existir,
lo que uno critica es que son apresuradas. Por decir, aquí en Colombia están las decisiones discrecionales en el artículo 44 de la ley 1437 y exige dos presupuestos, que sea ajustado a la norma que le sirve de causa y proporcional a los hechos. Y ese principio de proporcionalidad es el que muchas veces el mando jerárquico vulnera, soslaya y ataca, afectándole indiscutiblemente ese derecho al debido proceso. Ahora bien, ya en el tema disciplinario, que es autónomo de las decisiones discrecionales, también he sido un crítico de que sea un sistema inquisitivo, quien investiga o quien instruye sea el mismo que juzga, que respeto por ese principio de imparcialidad puede existir en una institución jerárquica cuando quien toma una decisión en primera instancia es evaluado por un superior jerárquico en el aspecto administrativo, pero en la decisión, digamos, la administrativa disciplinaria, segunda instancia tiene que imponer es una legalidad, un control de legalidad de esas decisiones administrativas, pero muchas veces se convierte en un apoyo jerárquico. Posterior a esas decisiones viene indiscutiblemente un acto administrativo de ejecución, que es el que aquí en Colombia no se demanda para el control de legalidad, sino que se tiene en cuenta para el control de la caducidad, es decir, el tiempo, y ese acto administrativo de primera a segunda instancia, digamos en el buen término, junto con el acto administrativo de ejecución, que si bien es cierto no es enjuiciable, si se tiene en cuenta para el término de la caducidad, tiene un control de legalidad por una autoridad judicial, que es un juez administrativo, y en segunda instancia un tribunal administrativo. Este diplomado lo que lo llena a uno es que coincido, en que nota uno que en América Central del Sur, la fuerza pública o los funcionarios que hacen parte de la fuerza pública muchas veces son pisoteados, maniatados, soslayados de sus derechos fundamentales porque se toman decisiones jerárquicas y no en derecho. Aquí en Colombia vengo siendo un crítico de esas decisiones, se toman, es más basado en estadísticas, en cumplimiento en órdenes, lógicamente no todos los casos, pero sí la gran mayoría, y no en derecho. Pensando en la situación que genera una destitución, una inhabilidad general, una inhabilidad especial cuando es un caso de una suspensión, no solamente para el policía que se preparó para ser policía, para servir a la patria, capacitarse constantemente en el servicio comunitario, sino la afectación al núcleo familiar. Entonces viene concluyendo uno que la policía de Perú, la policía de Honduras, la policía de Argentina, la policía de Ecuador y indiscutiblemente acá la policía de Colombia, esa temática jurídica ojalá se ajuste a alineamientos de carácter internacional porque los que vienen más afectados vienen siendo nuestros policías. Esa es mi intervención propia, admirado pues con su conocimiento en tema de la fuerza pública. Muchísimas gracias, profesor. Usted sabe que yo también admirado por su conocimiento, por todo lo que también he podido ver por usted, y justo lo que me acaba de comentar me hace recordar una frase de George Washington que cita el doctor Isidro González en su libro Los Derechos Fundamentales de los Militares, publicado en España por el Ministerio de Defensa, y dice, cuando asumimos ser soldados, no dejamos de ser ciudadanos. Entonces, me hizo recordar esa frase célebre de George Washington, ya pues hace cientos de años, y que el profesor Isidro citó en esa obra, que en realidad recomiendo a todos porque es absolutamente maravillosa, ¿no? Le conecto, profesor, porque se fue el audio. Le conecto, por favor, el audio. A ver, un minuto. Mire, le comento una confidencia periodística. El director actual de la Policía Nacional, el señor General Tortuga, viene siendo investigado por unas presuntas irregularidades en temas de contratación, de ejecución de unas obras, en temas de cuando fungió como inspector de la Policía Nacional, y ante la Procuraduría General de la Nación, el órgano que lo viene investigando a él por ser aforado, él manifestó que le exigía respeto por la presunción de inocencia. Exigía respeto. Entonces, es lo que uno dice. A un señor general sí se le exige respeto por la presunción de inocencia, y a un patrullero acá en Colombia, que son patrulleros los de base, en cualquier momento esa vulneración, esa presunción de inocencia se vulnera. Yo me atreví a publicar un libro,
se llama el debido proceso y su aplicación en el artículo 27 de la ley 1015. Reitero, la ley 1015 es el régimen especial de la Policía Nacional Disciplinario, y acá se manejan dos temas, lo que hablamos qué días con el maestro Roa, lo sancionatorio, restrictivo y lo preventivo, pero es más maligno, más perverso, discúlpenme la expresión, un llamado de atención que se aplica en el formulario de seguimiento o en la hoja de vida que una misma sanción. Porque las juntas, lo que usted hablaba, profesor, de las decisiones discrecionales, acá previo a la decisión discrecional se tiene que reunir una junta que llama la atención que la decisión de la junta es unánime. Entonces, ¿para qué se reúne si yo puedo opinar que frente a este muchacho se le está violando el nuevo proceso? Pero no es unánime, porque es jerárquica. Claro. Entonces, ¿qué garantía de legalidad y de transparencia y de principio de moralidad va a tener alguien que es sometido a una trayectoria de evaluación cuando la misma norma dice que las decisiones de la Junta son unánimes? Unánimes. Ahí no hay imparcialidad. Y lo retiran discrecionalmente basado en eso. Yo me atreví a publicar ese libro que, gracias a Dios, mucho policía aquí en Colombia lo ha ido conociendo y se viene defendiendo de esas arbitrariedades del mando institucional. Y lo que yo he dicho, el mando institucional es para controlar, pero no para abusar del mismo. Sí, claro, absolutamente de acuerdo, profesor. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Y usted sabe que justamente yo siempre he sostenido que cuando se habla de principios del derecho disciplinario, el principal principio que debería propugnarse, defenderse y ampararse, muy al margen del tema del debido proceso, es el principio de reputación. Porque el funcionario público, ¿qué cosa es lo que más valor tiene? Reputación. Tú, por más que le sigas un debido proceso con garantías mínimas y lo absuelvas, si le dañaste la reputación, le terminaste la carrera. Determinaste la carrera. Entonces, ese principio de reputación solamente puede ser defendido, o mejor dicho, o protegido en la medida que en el ámbito disciplinario policial, que es lo que nosotros siempre exigimos, el proceso sea visto en reserva y se sancione incluso al personal del órgano de investigación si es que filtra información, ya sea a otros efectivos policiales o incluso a la prensa. Porque en la medida de que se dañe esa reputación, sobre todo en instituciones jerarquizadas y militarizadas como la policía y la Fuerza Armada, se pierde la disciplina, se pierde el mando, se pierde el comando. Ya estamos, o sea, la estructura, como dicen los mexicanos, vale una madre, ¿no? Vale madre. Simplemente, si la reputación se dañó, entonces el tema puede ser aún más controvertido que el propio procedimiento mismo, ¿no? Y de verdad, absolutamente de acuerdo con todas las palabras que usted hace referencia, profesor y maestro, de verdad. Y espero tener su libro pronto. Ya se lo encargué por ahí al profesor David, que me lo ha prometido que me lo va a conseguir, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, por su opinión, más bien. Sí, no, sería un honor para mí que usted le dé lectura a ese libro y hagamos doctrina comparada. Pero reitero, coincidimos jurídicamente en las posiciones del mando institucional y de ese desbordamiento del poder jerárquico se vienen cometiendo en contra de los intereses de nuestros uniformados, llámese militares o en el caso pues de lo que yo más defiendo, de nuestros policías. Estos diplomados nos sirven y ojalá se sigan haciendo más a menudo, porque está en nosotros los abogados difundir esta información para que le cojamos cariño a esta clase de enseñanza. A través de esta pedagogía, ellos, nuestros uniformados, requiriendo de un abogado, pero también a mutuo propio, pueden ejercer ese derecho fundamental. Acá en Colombia se habla no de reputación, sino que se habla del buen nombre, del buen nombre. Y eso con una noticia adelantada, con una decisión discrecional, por mucha indemnización, una reparación integral que haya, nunca se va a recuperar ese buen nombre. Sí, así es, absolutamente de acuerdo, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y qué buen diplomado, hay que difundir. Gracias, maestro. Don Manuel Luna nos tenía justamente un comentario. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, doctor, y buenas tardes a los compañeros de este diplomado. Realmente que es
muy gratificante escuchar toda esa clase de conceptos que le amplían a uno un poco más el conocimiento que sobre esta materia puede tener. Quiero decirles así rápidamente, ya hemos hablado en otras oportunidades, que el proceso disciplinario, les decía, estaba en dos etapas, una investigativa y una sancionatoria. Yo he sido crítico, ¿verdad? Así como el doctor Calles, ¿verdad? De algunas acciones que llevan a cabo la etapa investigativa porque da la casualidad que la mayoría de ellos son penalistas. Entonces, cualquier denuncia de entrada a los policías, ¿verdad? Ya son considerados casi responsables de alguna acción. Y lo que últimamente han hecho, ellos lo llevan a declarar, ¿verdad? Y no les dicen si como investigados, como entrevistados, pero al final salen inculpados, ¿verdad? Con esa declaración que da. Pero eso lo dejamos a un lado porque después de 90 días que tienen ellos para hacer la investigación, elevan un dictamen técnico. Esto llega a Secretaría General. En Secretaría General, lo primero que se hace de ese expediente es analizar todo el proceso administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros al final, si lo encontramos culpable, va a ser en los tribunales de la República a nivel de contencioso administrativo donde se dirimen. Entonces, ok, una vez que llega ahí a Secretaría General, se eleva al señor ministro y se le dan las recomendaciones para que él determine la sanción a aplicar. En el caso de que se determine que tiene una sanción, entonces se emite una resolución. Esa resolución se le hace saber al inculpado, este joven, ¿verdad? Tiene derecho a una apelación, que nosotros le llamamos reposición. Tiene 10 días para él justificar algunos errores en el proceso. Luego, eso se eleva a dirección legal. Dirección legal emite un dictamen. Este dictamen baja a Secretaría General y nuevamente se hace la resolución, que puede ser con lugar o sin lugar. Con lugar quiere decir de que se le aceptan las explicaciones que él dio y prácticamente queda suspendida la falta. Cuando es sin lugar, entonces se emite un acuerdo de cancelación en el caso de que fuera una falta muy grave. Si fuera falta grave, se le aplica ya sea suspensión de la salida o una suspensión pecuniaria. Pero igual, cuando ya se emite el acuerdo, entonces a él se le tiene 15 días hábiles, contado del día siguiente que se le dio conocimiento, se le notificó el acuerdo, para que él acuda a lo contencioso administrativo. Ahí entran los tribunales de la República, ¿verdad? Van al juzgado contencioso administrativo, y después sigue lo que es a la sala de lo contencioso administrativo en el caso de que él apele, y por último pasa a casación. Entonces prácticamente ese es todo el proceso que lleva a cabo cómo es el proceso disciplinario. Dentro de Policía Nacional no dura más de 6 meses. Ya en los tribunales pues ya es otro tiempo, pero sí creemos que nuestro procedimiento es un poco más expedito, ¿verdad? Porque hay una sola instancia dentro de la policía que aplica una sanción o deja de aplicar una sanción y ordena el archivo en caso de que no haya ninguna culpabilidad. En términos generales, ese es nuestro proceso administrativo para ilustrar a los compañeros. Solamente y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor, también Manuel, un especializado en el tema disciplinario y que guía pues en sus manos, junto con el doctor Alan Argueñal, el tema disciplinario en Honduras. Muchísimas gracias por esa opinión tan valiosa, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera darnos su opinión con respecto a este tipo de medidas o su pregunta antes de terminar la clase, porque en realidad este ha sido un tema bastante específico, ¿no? Y no sé si alguien quisiera opinar o hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, estimados amigos, entonces el día de hoy empezamos la semana. En realidad, como les reiteraba, ha sido un tema bastante en concreto. Voy a compartir
con ustedes más bien en el chat unas publicaciones con respecto a unos libros sobre derechos disciplinarios que están en PDF, principalmente colombianos, y también el libro del profesor Isidro Fernández García sobre los derechos fundamentales de los militares, que comentaba hace un momento, que fue publicado por el Ministerio de Defensa de España y que de alguna u otra manera recoge las principales sentencias del Tribunal Constitucional Español en lo que respecta al reconocimiento de la relación especial de sujeción, al reconocimiento de los derechos al debido proceso, a los derechos a la subordinación, a la disciplina, y poder comentar un poco más sobre este tema. Yo les agradezco a todos su asistencia el día de hoy y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí? Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Interesante como siempre su clase. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.